Chicos, tengan buenas tardes a todos. El día de hoy solamente vamos a ver dos temas. Vamos a ver heridas y suturas. Ok. Bien importante mencionarles unas definiciones previo a esto y además que lo tomen en cuenta, porque cuando ustedes abran su clínica, vamos a tener que decidir entre quedarnos ciertos pacientes y referir otro tipo de pacientes. Entonces, bueno, de acuerdo al Código Penal, bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deja huella material en el cuerpo humano si esos efectos son producidos por una causa externa. Bien, mencionarles que si yo tengo en la clínica o acude conmigo un pacientito que tiene datos de violencia física, no me lo puedo quedar yo, lo tengo que referir porque esas son implicaciones legales. De tal manera que si ustedes ven que es una paciente que sufrió laceraciones o la cortaron con algún cuchillo o tiene datos en el cuello como de que intentaron hacer estrangulamiento, que son datos de sofocación, pues es mejor referirla a algún ministerio público. No la pueden negar la atención ustedes porque incurrimos en otro delito. Sin embargo, ustedes pueden decirle, mira, yo no hay problema, te valoro, pero para yo empezarte a tratar, necesito que acudas al MP. Ya será su criterio, no de la paciente hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas ocasiones en las que nos pueden llamar a comparecer y si nosotros no tenemos nada escrito, pues entonces nos podemos meter en un problema. Ahora vamos a recordar las lesiones primarias o primordiales. Vamos a tomar aquí en cuenta, siempre ustedes deben de centrarse en la descripción y lo vamos a hacer cefalocaudal. A continuación, ahorita vamos a checar como un panorama y también les voy a compartir una linfografía. Pero esto sí quiero que me lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque va a ser parte de cuando nosotros empecemos a describir una lesión. Entonces vamos a ver localización, cabeza, brazo, cuello, dorso, qué sé yo, y el tipo de lesión. Por ejemplo, aquí vemos máculas. Esta imagen dice que acrómica, perdón, pues pueden ser por datos de vitiligo. También puedo tener máculas cerca de insuficiencia venosa, máculas hipercrómicas, esto por exceso de melanina, y también ojo porque hay pacientitos que van y se quieren quitar los lunares y recordemos que pues no es así siempre la circunstancia. Máculas eritematosas, como por ejemplo, cuando nosotros tenemos alguna alergia medicamentosa, alimentaria y demás, estas, estas lesiones desaparecen a la vitropresión y sin embargo, si son por picaduras de insecto o algún otro animal, vamos a ver ahí como un puntito, una petequia. Existen también entonces las máculas purpúreas y estas no desaparecen con la vitropresión. Eso pueden ser por púrpura trombocitopénica idiopática, entre otras patologías. Las telangiectasias, que son las que nosotros le decimos arañitas, y esas comprenden más en las insuficiencias arteriales. Entonces también vamos a tener otras clasificaciones sólidas como la pápula, el nódulo, el tumor, roncha o abón y las ronchas importante que deben desaparecer en menos de 24 horas, los tubérculos y las gomas, y las líquidas que son vesícula, pústula, ampolla y los flictemas. No sin antes hacer mención que recordemos las ampollas y los flictemas están presentes en las quemaduras. Luego entonces tenemos lesiones secundarias. Por ejemplo, estas son costras, escamas, excoriación, estrías, úlceras, cara, cicatriz, fisuras, erosiones y exulceraciones. Por lo general, las lesiones secundarias son complicaciones o una lesión primaria que de inicio fue, vamos a llamarlo una cosa menor y después con el tiempo fue empeorando.
Luego entonces tenemos definición de herida, que se va a definir de forma genérica como una lesión que conlleva una pérdida o solución de continuidad en la piel, acompañada o no por una destrucción en los tejidos situados a mayor profundidad. Igualmente entendemos por herida toda lesión traumática de la piel y o mucosas con solución de continuidad de estas y afectación variable de estructuras adyacentes. Entonces, en resumen, una herida es una pérdida de continuidad. ¿De qué? Pues ya checamos los tipos. Ahorita vamos a ver unas clasificaciones. Entonces, recordar los planos anatómicos. Recordemos que los más básicos son sagital, coronal y transverso. El sagital va a dividir el cuerpo en derecho e izquierdo, no hay más. Y el coronal lo va a dividir en anterior y posterior. El transverso entonces va a ser superior e inferior y ya no hay más. Entonces, tengo una mácula en región cefálica de aproximadamente tantos centímetros, de características, qué sé yo, violáceas, sin datos de infección, con disminución de la temperatura, aumento, qué sé yo. Y es esto del lado derecho, izquierdo y demás. Tienen que aprender a ser más descriptivos. Entonces, las heridas las vamos a clasificar en agudas y crónicas. Las agudas a su vez se van a subdividir por agente productor, profundidad y complejidad. Los agentes productores van a ser punzantes, contusas, térmicas, químicas, las de profundidad, perdón, en superficial y perforante, y las de complejidad en simples y complejas. Ajá. Las crónicas van a ser prácticamente las lesiones secundarias, úlceras, prediabético, úlcera tumoral, lesión por humedad. Dentro de a continuación otra clasificación, vamos a ver que esta es una subvariante. Entonces el grado 1 vamos a llamarlos a los daños de la capa epidérmica superficial. Grado 2A, destrucción de la epidermis hasta capa basal con formación de ampollas. Grado 2B, afecta a la totalidad de la dermis. Grado 3, necrosis irreversible de epidermis, dermis e hipodermis. Grado 4, carbonización que afecta a músculos, dentadura y en su caso a huesos. Entonces, también dentro de las heridas quirúrgicas, recordar que las dividimos por profundidad, extensión y el agente. Profundidad superficial, que solamente van a afectar a piel y tejido subcutáneo, las profundas, donde van a afectar lo antes mencionado, más la aponeurosis, el músculo, el peritoneo y los órganos. Las de extensiones, vamos a llamarle de una extensión pequeña si es menor de 5 centímetros, mediana si es de 5 a 15 centímetros y las grandes que van a ser más de 15 centímetros. Agente cortante y punzante. Aquí hay una situación muy particular. Doctora, ¿pero qué no cortante y punzante es lo mismo? No. Cortante es una herida lineal de forma regular, unos bordes bien precisos y la punzante suele tener bordes irregulares, quizá más profunda y esta por lo general son con objetos agudos, por ejemplo, un desarmador. Y la palabra clave aquí es que lo cortante es una herida y las punzantes son penetrantes, ¿sale? Vamos a ver ahora la fisiopatología de las lesiones de la piel. Entonces tenemos una lesión del tejido que ustedes gusten, por la causa que sea. Vamos a tener dos vertientes. El puerto de entrada de microorganismos, donde va a haber una invasión y proliferación de microorganismos. Los microorganismos van a liberar toxinas. Estas a su vez van a migrar, hacer una migración leucocitaria y entonces esto nos va a hacer una leucocitosis. Recordemos que en una biometría hemática van a ser cantidades arriba de 10,000 para que yo esté hablando de una infección. Luego entonces estas toxinas van a llegar al torrente sanguíneo y se van a comportar como pirógenos. Estos van a estimular al hipotálamo anterior y esto nos va a provocar fiebre. En cuanto a la migración leucocitaria, puede haber una reacción antígeno-anticuerpo. Esta va a haber muerte de microorganismos por células, que esto es por fagocitosis, va a ser un absceso y pues esto va a ser proliferación de microorganismos. A su vez, la liberación de sustancias mediadoras de la inflamación va a ser una vasodilatación y luego entonces esta va a tener dos vertientes. O hay extravasación de líquidos, electrolitos y proteínas de extravascular extracelular que nos va a llevar a un edema. A su vez, esto va a presionar a los vasos sanguíneos, va a disminuir el flujo sanguíneo, va a ocasionar dolor porque va a disminuir el oxígeno, puede haber hipoxemia celular o vamos a tener que incremente el flujo sanguíneo y esto va a tener un rubor o enrojecimiento.
Esto a su vez va a incrementar el metabolismo, va a incrementar entonces el ATP y nos va a ocasionar ardor. Luego, entonces, bien importante que recordemos nuevamente cuando nosotros estamos haciendo exploración, ser descriptivos. Entonces, voy a tocar y voy a decir, ok, pierna derecha a consideración de pierna izquierda con aumento de la temperatura variable o no. Puede ser que tengamos un paciente que tiene una insuficiencia venosa y entonces yo aquí voy a observar la piel deshidratada, el miembro quizás un poco más frío, ¿sale? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. En cuanto a la lesión celular, va a haber una liberación de sustancias mediadoras de la inflamación, como lo son la histamina, la bradicina, la prostaglandina, el factor tumoral F, la interleucina 4 y la interleucina 8. Esto a su vez va a estimular e irritar a las terminaciones nerviosas, los nociceptores. Entonces esto me va a originar dolor. Y además llegan al torrente sanguíneo, se van a comportar como endógenos, van a estimular al hipotálamo anterior y de nueva cuenta vamos a tener una fiebre. En cuanto a la proliferación de microorganismos, vamos a tener una sepsis, se va a activar la cascada de inflamación, entonces va a haber una vasodilatación generalizada, disminuye el retorno venoso. Esto va a disminuir la precarga y después va a disminuir la poscarga. Puede tener dos vertientes, una que disminuye el flujo sanguíneo a nivel cardíaco, entonces esto va a disminuir el oxígeno, va a disminuir el metabolismo celular, va a disminuir la contracción cardíaca y puede haber pérdida de conocimiento, shock séptico y muerte. Claro que esto ya me estoy yendo al extremo, pero es importante que lo sepamos y que de igual manera si disminuye el flujo sanguíneo a nivel cardíaco, por eso da taquicardia y las taquipneas. Eso lo vamos a ver en otros temas, pero recordemos que, por ejemplo, un pacientito que tiene pie diabético, me va a desencadenar va a activar la cascada de inflamación, que es todo lo que les acabo de explicar, y luego entonces esto me va a activar otros sistemas. Recordemos que también en los espacios extracelulares y demás hay electrolitos, se alteran vías metabólicas y tomando en cuenta el paciente que padece alguna lesión y es diabético, me puede llevar a una situación que es muy grave. Recordar entonces el estado hiperglucémico hiperosmolar. ¿Por qué? Porque algo tan sencillo nos puede desencadenar todas estas situaciones. El cuerpo es sabio y va a empezar a sacrificar o empezar a usar vías alternas. Entonces, si mi paciente es un paciente que no es apegado al tratamiento, sus niveles de glucemia están súper elevados, pues hacerle referencia a eso, que independientemente de que no vea mejoría en su curación, pues va a tener más comorbilidades. Y bueno, entonces en la otra vertiente, disminuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, entonces esto va a disminuir el oxígeno y los nutrientes en células neuronales. A su vez, esto va a disminuir el metabolismo celular, disminuye la sinapsis y por eso el paciente pierde el conocimiento también. En cuanto al dolor, a nivel cerebral va a estimular a la liberación de catecolaminas, la adrenalina. A nivel cardíaco va a actuar en receptores beta 1 y incrementa la contracción cardíaca. Esto va a incrementar frecuencia cardíaca y pulso. Entonces mi paciente va a tener taquicardia. A nivel vasosanguíneo actúa en receptores A2 y genera vasoconstricción, incrementa resistencia vascular y esto a su vez nos va a incrementar la presión arterial. Entonces vamos a suponer que tengo un paciente descuidado, mal atendido, con un pie diabético considerable y luego entonces es hipertenso. El dolor me va a generar que se aumente más la presión, entonces le estábamos echando otra comorbilidad. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues de igual manera, empezar nosotros a hacer medidas preventivas. Quizás lo que yo le estoy haciendo de la curación al paciente le genera más dolor, sin activar toda la cascada de infección y demás que ustedes quieran. Entonces voy a tener que tomar en cuenta que le tengo que checar los signos vitales a mi pacientito antes. Y hablando de las curaciones como tal, que es lo que vamos a hacer de tratamiento, ahorita lo vamos a ver a un modo muy disperso, porque eso ya va a ser tema de otra conversación, pero sí recordar que, bueno, nosotros vamos a hacernos útiles de lo que tengamos a la mano.
Entonces, la benzina, el alcohol, la solución salina, el isodine, la gasa estéril, el equipo de curación y demás. Esto va a tener una finalidad, va a disminuir y eliminar los microorganismos de la herida. Va a evitar la infección, van a su vez a inhibir las sustancias mediadoras de inflamación, va a disminuir vasodilatación y los signos vitales pues van a ser estables. A su vez, esto va a incrementar la irrigación sanguínea en la zona lesionada. Se incrementa el aporte de oxígeno y se incrementa el aporte de nutrientes. ¿Esto qué me va a hacer? Va a favorecer la granulación de la herida y va a favorecer la regeneración celular. Entonces, esto me va a ayudar a que se afronte mejor la herida y a formar cicatriz. En cuanto al medicamento, pues bueno, esto ya lo vamos a tomar en consideración. Si vale la pena hacer profilaxis, si yo estoy viendo que tiene datos de sepsis o demás, pues no me puedo quedar al paciente, lo tendré que referir a otra unidad, porque a lo mejor vamos a tener que impregnar al paciente y pues recordemos que nosotros vamos a hacer un área ambulatoria, no en retrospectiva de que esté ahí el paciente hospitalizado 5, 8, 7 días, qué sé yo. Y de igual manera, ya comentamos que el dolor aumenta la presión, entonces vamos a dar analgésico. Por lo general vamos a usar diclofenaco. Aparte de que el diclofenaco, ¿por qué no paracetamol? Porque el diclofenaco va a actuar en la síntesis de los COX-1. Entonces esto va a calmar el dolor y también va a calmar la inflamación y eso también va a hacer que pues, el paciente tenga la presión quizás más estable. De igual manera, hacerle hincapié al paciente en sus hábitos alimenticios, entonces vamos a hacerle mención de su dieta, quizás que pues ya no sea tan hipercalórica o que tiene que regular su consumo de sal y demás. Ajá. Hacerla más hiperproteica dependiendo el paciente y porque todo esto nos va a seguir favoreciendo la regeneración celular. Bien. Importante también entonces mencionarles en cuanto a las lesiones que reitero siempre tener a un pacientito, perdón, a un familiar del paciente a la mano, porque no sé si mi paciente al estarle yo haciendo curación y demás, se me desmaye, se convulsione o él no nos diga que pues se ha puesto mal o ha tenido fiebre y demás. Entonces, bien importante tomarle signos vitales, hacerle la nota y tener ahí a alguien, pues sí, algún compañerito o el familiar por cualquier situación. Les reitero, si ustedes ven que el paciente ya tiene una lesión de muchos días y ven que ustedes que el paciente incluso tiene un tono pálido, no se metan en problemas. Les reitero, sí, díganle, bueno, ok, te voy a valorar, háganle la nota y no te puedo quedar porque tienes algunas series de complicaciones que yo en este momento quisiera mejor que te las trataras. Bien, ahora vamos con materiales de sutura. Entonces, eso es lo más usado por todos. Todo el mundo donde nos encontramos, tenemos noción, hemos visto pues cómo afrontar los puntos. En las salas de quirófano siempre usamos cierto tipo de material, en las salas de parto donde siempre usamos catgut, ¿no? Entonces, vamos a clasificarlas en absorbibles y no absorbibles. Así fácil. Las absorbibles se van a su vez a dividir en naturales y en sintéticas. Van a tener ciertos calibres y las no absorbibles en vegetal, animal, mineral y sintético. Las naturales las vamos a usar más para ligaduras de vasos subcutáneos, de igual manera peritoneo, las sintéticas para tejidos blandos o oftalmológicas, perdón. Las poliglactinas 910 van a ser como más en cosas un poquito más estéticas en el aspecto de que tenemos que cuidar más los órganos subyacentes. Vamos a decirle que estas van a ser un poquito más fresonas. Entonces son para aponeurosis, dura madre, hojas, anastomosis, vasculares, nerviosas, cirugías generales, digestivas, urología, ligaduras, traumatología, fascias biliares y demás. Y las vegetales van a estar algodón y lino, en el animal la seda, las minerales tenemos acero inoxidable y alambre,
y el sintético, que es el nylon, poliéster, polipropileno y polibiéster. Entonces, aquí podemos nosotros comparar en qué, dependiendo qué es lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo a que yo tenga que reparar un piso pélvico, ajá, de una paciente que acaba de hacer su transparto, o que pues viene ahí con trabajo de parto, y yo tengo que ir preparando mi material, a una persona que viene herido por un arma punzocortante. Bien importante entonces tomar en cuenta esto para saber en qué momento voy a usar qué tipo de material. Vamos a ver este tipo de suturas, que es así como que las más básicas. Todo el mundo ha visto las simples, así nadie se hace bolas con esa, todo el mundo solamente hago mi puntito, corto y ya vaya. La sutura discontinua es muy fácil y aplicable en cualquier lugar sin exceso de tensión. La sutura continua es ideal para heridas largas y rectilíneas sin tensión. Aquí vamos a hacer un evento traumático con la aguja, y de ahí vamos a seguir los bordes como si estuviéramos cosiendo en unos trapos, estuviéramos ahí haciendo el dobladillo. Son ese tipo de suturas. Y la sutura intradérmica continua, que esta va a ser perfecto para heridas largas y rectilíneas sin tensión. El punto colchonero es como más VIP, y este es un poquito más estético. Se va a recomendar para las zonas de piel laxa. Y en cuanto a las laceraciones de piel cabelluda, si la herida es lineal y simple, no complicarse y utilizar grapas. Pero pues recuerden que no siempre tenemos. Entonces, ¿qué es lo más fácil que nosotros hagamos? Simple, 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 simple. Y las suturas de esquina, que estas son más con eventos traumáticos, por ejemplo, con botellazos, con desarmadores, o con algún traumatismo con un objeto contundente, perdón, por ejemplo, con un bat. Estas van a tener una característica tal cual, son triangulares. En mi experiencia les recomiendo afrontar en medio y luego ya irse a la parte proximal o distal, como ustedes gusten, pero esto es para que ustedes también vean la atención. Y bien inspeccionar al paciente, porque no es lo mismo que yo tenga que realizar una sutura en la palma de la mano y mi paciente, por ejemplo, sea una ama de casa donde, pues sí, efectivamente sí hacemos muchísimo trabajo, pero no, por ejemplo, como en un albañil, que tienen ya incluso ahí su ajá, pues sí, su capa queratogénica del callito, pues, y entonces, pues va a ser una mano más gruesa. De igual manera, ver que no estén pliegues de extensión o hiperextensión. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo afronte y le pida al paciente que pues mueva su mano o su extremidad para ver que todo está bien, y ahí, ¡pum!, se fueron los puntos. Entonces es bien importante que nosotros empecemos a valorar para no desperdiciar material. Y también, mientras menos trauma tenga el paciente, menor riesgo de infección tiene. Cuando yo termine de hacer todo mi procedimiento, ya saben, primero voy a realizar mi sepsia, mi antisepsia, voy a valorar, voy a afrontar mis puntos, dependiendo, ya quedamos. Y luego entonces voy a anestesiar, perdón, voy a afrontar mis puntos y voy a vigilar. ¿Qué voy a vigilar? Pues que no se le haga un hematoma a mi paciente o que se le empiece así a superedematizar, porque recordemos que dependiendo de la zona, tengo riesgo a generar un seroma o a que quizás ahí en el procedimiento yo le haya dado un vasito y entonces eso me esté haciendo una hemorragia y a la larga eso me puede ocasionar un problema. Entonces, bien importante que nosotros tomemos en consideración y decirle al paciente cuáles van a ser los datos como de alarma, que no puede tampoco hacer fuerza o sí, no hay problema, y en cuánto tiempo el retiro de puntos. Vemos entonces aquí otra imagen donde, como les decía, el nudo simple es nada más así básicamente como cuando uno va a coser o a bordar y ya, ¿no? Rápido, un puntito y vámonos, un nudito y vámonos. Y la sutura continua, donde no entra la aguja, doy un puntito hacia la derecha, o bueno, hacia el lado que ustedes quieran iniciar, y luego lo doy al lado contrario y termino en donde inicié. No se vale que yo haga punto por punto en el mismo lado. Por ejemplo, no sé, ya afronté y estoy cerrando en derecha, y otra vez me voy a derecha, y otra vez a derecha. Así no son.
Y el punto colchonero, que esa pues va más, como les decía, más estético porque es un poquito más oculto. Y este va a ser para zonas de piel laxa. La sutura de esquina, que es la que veíamos en la otra imagen, son para heridas triangulares con vértices complicados. También eso me ha llegado a pasar en pacientes con traumatismos cefálicos, descalabrados, pues. Entonces, de igual manera, hay que checar todo lo que vamos a hacer. Sutura intradérmica continua para heridas largas y rectilíneas sin tensión. Y la discontinua, que es usada en cualquier lugar sin exceso de tensión. ¿Ok? Voy a hacer de todas maneras un recordatorio en la clase que sigue y cualquier duda estoy para servirles. Que pasen bonito fin de semana. Y también antes de retirarme, mencionarles que necesito que practiquen esas suturas. Yo sé que a lo mejor no podemos, no tenemos tiempo, no contamos con material o no contamos con la ocasión. Entonces, yo quisiera compartirles mi experiencia de cuando era estudiante. En un bastidor cualquiera, con una tela, la doblábamos en tres de manera tal que quedara como en medio una rayita de la herida y entonces ahí pónganse a afrontar todos los puntos que estamos aquí recordando. Muy bien, sin más por el momento sería todo. Que pasen bonita tarde.